IPA, Point, Superpaco, Computron, Novicompu, Almacenes Japón, EtaFashion o ingresa a epson.com.es y encuentra a nuestros distribuidores autorizados. EcoTank, let's create together. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el economista Walter Respurrier, vaquerizo de Análisis Semanal, y el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Les invitamos para hablar de la situación de la economía ecuatoriana, partiendo de un hecho: el eventual nuevo canje de deuda en bonos para la conservación de la región amazónica. ¿Qué piensa de esta posibilidad, economista Walter Respurrier? Muy buen día. Por favor. Sí, muy buen día, Miguel, muy buen día, Mauricio. Saludos a todos los que nos escuchan. Bien, yo pienso que es una buena iniciativa. El Ecuador de todas maneras está comprometido a preservar parte de la Amazonía. Hay todo un sector muy amplio de la Amazonía en que se ha declarado que no deberían entrar personas de la sociedad mestiza. Y bueno, pues conseguir que un apoyo de la comunidad internacional, esta medida significaría, de concretarse, significaría una cierta reducción de nuestro compromiso de deuda externa. Significaría que parte de lo que hoy día pagamos, una pequeña parte de lo que hoy pagamos en deuda externa, ya se la podría dirigir a estos esfuerzos de conservación. Me parece que es algo muy positivo y ojalá se pueda concretar y por un monto importante. Economista Spurrier, ¿de qué manera permitirá este canje de deuda oxigenar a la economía ecuatoriana? Bueno, no es algo que va a traer un cambio muy drástico, ¿no? Es una pequeña pieza en este rompecabezas. El asunto es de que el Ecuador podría emitir un nuevo bono, y ese nuevo bono tendría una garantía de alguna institución que tenga cero riesgo, como puede ser una institución del gobierno americano o puede ser del BID, y por lo tanto se vende sin descuento. Entonces ese bono se lo canjearía. Probablemente quienes canjearían ese bono serían ONGs ambientalistas que comprarían los bonos con descuento y los canjearían para recibir este nuevo bono. Y por lo tanto, si supongamos que el Ecuador emita, la vez pasada emitió digamos que emite 800 millones en bonos y puede retirar, digamos, 1.500 millones de bonos actualmente circulando. Eso significaría que la deuda externa se reduce de manera importante y tendría que pagar el nuevo bono, pero eso ya le significaría al Ecuador una reducción en el servicio de deuda externa, y parte de los fondos que obtendría parte de los fondos que se debería de pagar deuda externa tendría que dedicarlos a tareas ambientales. No, parte sería para mejorar el presupuesto del Estado, parte para materias ambientales manejados por una fundación. Entonces, de esa manera, algo se reduce. El Ecuador tiene una deuda externa importante en bonos que se comienza a vencer el próximo año, ya es su pico en el año 28, y va a ser cuesta arriba conseguir emitir en el mercado nuevos papeles para reemplazar los que se vencen y no tener que afrontar una deuda que no la podemos pagar sin tener una
digamos, sin emitir nueva deuda que la reemplace. Entonces, contribuye a mejorar esa situación externa, contribuye también a mejorar el riesgo país y disminuye los pagos que tenga que hacer el Ecuador en deuda externa y en amortización de deuda externa en los próximos años. Ese es el beneficio. Bienvenido al economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, este eventual nuevo canje de deuda en bonos para conservación en la región amazónica, ¿cómo ve usted? Buenos días, Miguel. Un gusto estar con Walter en este conversatorio. Tal vez empezar indicando que este tipo de alternativas son alternativas que son bastante bien recibidas en los mercados internacionales. Todo lo que tiene que ver con protección ambiental para objetivos también de carácter social tiene apetencia y tiene mucho apetito de sectores, de fondos de inversión, de organizaciones internacionales, y por lo tanto la expectativa de que el uso de un canje de deuda con esta meta sea exitoso es bastante alto. Y desde ese punto de vista me parece que sí es una iniciativa que puede tener sin duda un beneficio. Sí hay que conocer las condiciones. No se conocen, al menos yo no conozco las condiciones financieras del canje. Hay que ver en qué proporción se está hablando, qué descuento se va a aplicar, cuál es la tasa que se va a reconocer, en qué plazo se lo va a hacer. Pero conceptualmente creería yo que esto tiene, uno, el beneficio del objetivo del proyecto, y dos, que también contribuye a una reducción de la deuda. La deuda pública agregada en el Ecuador es más o menos 70,000 millones de dólares. Más de 40,000 corresponde a deuda pública externa, y una parte de eso, cerca del 25% más o menos, es deuda en bonos. Eso, por lo tanto, haría que haya una reducción del monto del endeudamiento, y ojalá el proceso sea en mejores condiciones de lo que ahora tenemos, ese endeudamiento en bonos, a pesar, recordemos que fue también cambiadas las condiciones en la renegociación del año 2020. Así que por ese lado me parece que puede ser útil, creo que puede ser beneficioso, y creo que se pueden seguir buscando alternativas para otro tipo de proyectos que nos ayuden en ese sentido. Sí hay que ver las condiciones, porque como todos sabemos, el Ecuador sigue registrando un nivel de riesgo elevado, y eso nos complica el momento de salir a los mercados internacionales. A veces estas transacciones tienen la colaboración de los multilaterales. Los multilaterales, por ejemplo, aportan para cubrir parte de la garantía, y esto hace pues que las emisiones sean distintas. Pero en este caso, como estamos hablando de un canje, me parece que sí va a haber el apetito y puede salir un resultado favorable para el Ecuador. En consecuencia, debiera avanzar este proceso, aun cuando, siendo importante el mensaje, no va a llenar la expectativa interna, que es lo que se aspira a enfrentar la actual crisis. Yo creo, Miguel, que mientras más transparente y mientras más abierta esté la información va a ser mejor, porque obviamente siempre hay suspicacias en estas transacciones. Ya hubo, recuerde usted, en el caso de Galápagos, hubo mucho comentario de que el proceso no era claro, que no era transparente, que participaban instituciones que no podían participar. Ya ni me acuerdo los detalles de esa discusión, pero me parece que en este caso, ya con algunos antecedentes que hemos tenido, debe hacérselo de esa manera. El Ecuador se ha participado en estos procesos de hace muchos años. Yo recuerdo alguna vez, creo que se dio un proceso de canje deuda que lo encabezó la Fundación Natura en ese momento, cuando había, hace muchos años, creo que fue en la década de los 80 esto, pero creo que puede tener un objetivo loable, pero por las actuales circunstancias, por el proceso electoral y político que vamos a vivir, que eso también irrumpe
e introduce otras variables que a veces complican este tipo de acciones. Mientras mejor, más transparente se lo haga y un esquema simple, no complicado para entendimiento de la sociedad, va a ser de beneficio tanto en la colocación, en el proceso mismo, cuanto en el tema de la reducción de la deuda en bonos. Economista Walter Spurrier, y la deuda, esta enorme deuda, ¿cómo debiera enfrentar, redireccionar? ¿No estamos de alguna manera maniatados, dada la dimensión de la deuda externa? Bueno, la dimensión de la deuda externa se nos complica mucho el manejo. En primer lugar, no hemos estado invirtiendo en el sector petrolero y de hecho nos hemos comprometido a invertir en desmontar parte de la producción petrolera y eso significa que nuestra situación fiscal por ese lado se deteriora y el riesgo país sigue muy elevado y la calificación que nos dan los organismos multilaterales, que nos dan las agencias de calificación de riesgo, nos ponen muy mal, nos ponen en la parte más baja de su tabla de los países a los que les hacen seguimiento de su debilidad fiscal para atender sus compromisos de la deuda. Va a tornar muy difícil poder conseguir fondos adicionales o colocar nuevos bonos para poder con eso pagar los bonos que se vencen. O sea que si no hacemos algo muy drástico, no conseguimos mucho apoyo del exterior o una mejora muy significativa en nuestra situación económica, yo pienso que el próximo año o el 25 o si no el 26, el Ecuador no va a poder cumplir con sus compromisos de la deuda con bonos, no va a poder pagar los bonos que se vencen, porque nadie va a querer comprarle bonos al Ecuador si no en condiciones de usura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el manejo de la deuda, debido a que no podemos actuar de una manera coherente para avanzar en mejorar la situación fiscal y sobre todo mejorar la situación económica para que el país crezca, porque si el país crece, el Estado puede tener más ingresos y va a poder atender sus compromisos externos. Va a ser muy, muy difícil cumplir con los compromisos de la deuda y hay el peligro de que, digamos, en el 2026 tengamos que nuevamente pedirle a los acreedores que una reestructuración de nuestra deuda en bonos. Ese es el peligro y no estamos haciendo suficientes avances para estar en una mejor situación como país y evitar tener que entrar en una nueva reestructuración. Economista Spurrier, ¿y cómo lograr el apoyo en el exterior dentro de esta política económica que maneja la actual administración? Bueno, en el exterior yo pienso que el Ecuador tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos y eso incide mucho en cuanto a la buena actitud que tienen los organismos multilaterales. El acuerdo que llegó el gobierno de Noboa con el Fondo Monetario se lo hizo en poquísimo tiempo. Los organismos multilaterales están apoyando, haciendo desembolsos de créditos importantes. De hecho, se supone que para este último cuatrimestre vamos a tener una situación momentáneamente mejor que la que tuvimos en la primera parte del año, porque va a haber más desembolsos de créditos externos que van a superar las amortizaciones que tenemos que hacer. Pero el asunto es que tenemos que ayudarnos nosotros mismos. No estamos entrampados, tenemos una asamblea que lo que busca es tener impunidad por delitos que se han cometido, que incluso al gobierno no le van a apoyar en los cambios legales que necesitan. Los términos de la administración pública hoy son tan complicados que dificultan mucho la contratación pública. Por ejemplo, contratación pública en la parte eléctrica, nuevas licitaciones petroleras. Todo eso es complicadísimo, no avanza. No estamos captando suficiente inversión extranjera, o sea que
en la parte de crecimiento económico y de ampliación de la economía para poder atender sus compromisos, a la vez que se hace que mejore la situación de vista de los ciudadanos. Ya depende de nosotros y no logramos ponernos de acuerdo en cómo sacar el país adelante. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr apoyo en el exterior en medio de estos problemas económicos que tenemos? Bueno, las señales tienen que ser claras, no pueden darse contravías en las políticas públicas que se aplican. Por ejemplo, me parece que lo recientemente anunciado de argumentar que la situación fiscal ya está ordenada, ya está arreglada y que por lo tanto hay espacio para condonar deuda de la banca pública a ciertos sectores o no cobrar la planilla eléctrica a determinados sectores, me parece que no va en la línea correcta. Creo que esto es una señal de que la política puede empezar a tomar espacio en este proceso electoral y que por lo tanto puede perderse dirección hacia dónde está caminando la economía, sobre todo después del acuerdo. Esto tampoco me parece que va a ser muy bien recibido por parte de los multilaterales, porque ahí, por ejemplo, ciertos ingresos que el fisco recibió a raíz del problema fiscal, me refiero a todos los arreglos, los adelantos de impuestos con empresas, etcétera, eso también quedó en irse limpiando, porque son ingresos absolutamente temporales. Y esto fue acordado con los propios multilaterales. Por eso digo, este otro anuncio del gobierno y del presidente de condonar obligaciones, de no cobrar planillas, a pesar de que no es para el gobierno central, pero sí es para toda la esfera del sector público, no va en la línea adecuada y por lo tanto esto tampoco es una señal positiva para buscar un mejor ambiente para traer inversión al Ecuador. Por otra parte, cuando uno analiza un poco los factores que podrían estar afectando la capacidad de atracción de inversión, muchos de esos factores son reformas que no hemos podido avanzar. El tema, por ejemplo, de la reforma laboral, después sobre todo de la consulta, donde no se dio paso al tema del trabajo por horas, es un óbice, es una restricción, creo yo, para la inversión extranjera en el Ecuador y la propia inversión privada en el país. Y ahí estamos parqueados. Tampoco veo que quieren avanzar, al menos en esta etapa, en materia de la reforma a la seguridad social. Se hizo un trabajo ahí, como todos sabemos, que era un insumo para tomar acciones en ese ámbito y eso no se lo ha topado, ni creo que se lo va a topar al menos en lo que resta del actual gobierno, por lo que es un tema espinoso, un tema difícil políticamente hablando, y eso quedará ahí. Y el problema de la seguridad social es un problema de la institución, pero también es un problema fiscal. Ese tema tampoco. El asunto de los subsidios se avanzó, sí, pero tenemos el tema del diésel, que es el que realmente aglutina el grueso del subsidio de los derivados. No se lo topó, pero tampoco creo que se lo vaya a topar ahora en esta etapa, por obvias razones. Entonces seguimos postergando las cosas y eso sí complica, creo yo, el asunto del ambiente para la inversión, el ambiente para traer recursos del exterior, no nos ayuda en el tema de la deuda tampoco. El tamaño del Estado, que por cierto ni siquiera está contemplado en el escenario del acuerdo con el fondo, sigue siendo el mismo de aquí hasta el año 28. No se ve ahí ningún esfuerzo mayor. Hay un esfuerzo de 5 puntos que parece bastante en términos del PIB, pero en términos de la estructura, del tamaño del Estado y lo que se puede avanzar en materia de, por ejemplo, de calidad de gasto público, no está. Entonces estamos muy atrás de tener señales que nos den seguridad afuera y poder con ello atraer inversión, y seguimos con valores absolutamente marginales. Miguel, fíjese, le voy a dar un número para que tenga una idea de cómo está la situación. Al mes de agosto, en lo que es el presupuesto del Estado,
se ha gastado en inversión, en gasto de capital que se llama, según el Observatorio Fiscal, 527 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es lo que se estima se va a gastar en el año? 4.890 millones. Si hasta el mes 7 se gasta 527, yo le veo muy complicado poder dirigir recursos para inversión por 4.890 para todo el año. Es decir, deberíamos tener más de 4.000 millones en los meses desde septiembre hasta diciembre, lo cual le veo difícil, y por lo tanto la posibilidad de tener un proceso de recuperación económica este año también lo veo muy complicado. Es un país que está parqueado, que no va a crecer, y el escenario hacia adelante tampoco muestra algo muy distinto. Según el propio fondo, habla de crecer el 2.5 el año 28, y los años anteriores vamos a crecer cifras menores, del 1, 1,5 o 2, que sigue siendo un crecimiento absolutamente pobre. Entonces, en esas circunstancias sí es muy complicado, y parqueado en las otras acciones, muy complicado tener un mejor ambiente para la atracción de inversión. Economista Walter Spurrier, como decía el economista Mauricio Pozo, con un crecimiento pobre, 1, 1,5, 2 en el mejor de los casos, va a ser difícil avanzar en el desarrollo, por un lado. Y por otro, hay un incumplimiento. Se está pateando la pelota hacia adelante, represando los problemas, al menos en 2 sectores que mencionaba Mauricio: la reforma laboral, la reforma al Seguro Social ecuatoriano. No hay decisión política para enfrentarlo. Bueno, Miguel, yo pienso que en estos momentos el gobierno está maniatado, como estuvo maniatado el gobierno de Guillermo Lasso, y yo justifico medidas que, vistas de una manera directa, solamente las medidas en sí, sin ver el contexto, no se justifican, como es el hecho de liberar a las personas de menor consumo de energía de pago de la cuenta en los 3 meses previos a la primera vuelta, perdonar deudas. Pero lo que sucede es que el escenario para salir de esta crisis es que el próximo gobierno sea un gobierno en que pueda tener un entendimiento con la Asamblea para tener una agenda para sacar el país adelante. Entre las cosas que tienen que hacer es alguna ley que logre destrabar la inversión en petróleo y minerías que la Corte Constitucional tiene trabada. Ese es uno de los casos. Y el único escenario que nos lleva a eso, en mi criterio, es si Noboa gana las elecciones. Porque si Noboa gana las elecciones, siendo presidente en funciones, probablemente tendría un bloque legislativo sumamente fuerte, y saldríamos de esta situación en que hay un bloque correísta que está que le impide a un gobierno avanzar, si es que no les da la impunidad y les da el control de la fiscalía y de las cortes. Entonces, en ese sentido, sí, eso nos atrasa hasta que tengamos electo presidente, el nuevo presidente, pero la alternativa es de que gane o el correísmo o gane otro candidato que llegue como llegó Noboa o como llegó Lasso, o sea, a duras penas calificando a la segunda vuelta, y a partir de eso tener una minoría en la Asamblea y nuevamente estar sujetos a chantaje. Entonces, la esperanza que tenemos es que el próximo gobierno tenga la fuerza para traer las reformas que necesitamos. Ahí sí, plantear un alza del diésel, ahí sí plantear la reforma de la seguridad social, porque el problema de la seguridad social es que a las finales de angas o de mangas tenemos que pagar la sociedad por eso, o sea que nos aumentarán el número de años para poder jubilarnos, o aumentarán lo que tienen que pagar patronos o empleados de aporte, o sea, va a ser impopular. Lo hemos visto en todas partes del mundo que se han hecho estas reformas y que hay democracia, ha traído manifestaciones. Hay que hacerlo, pero es complicado, y por eso se requiere un gobierno fuerte que esté dispuesto a tomar esas acciones a los inicios para que las consecuencias positivas se vean más adelante durante ese gobierno. Entonces, esa es la solución. Tenemos que
el punto central va a tener que ser es cómo destrabamos la inversión. Y hoy está totalmente trabada. En el sector eléctrico, por ejemplo, está desde hace muchos años proyectos pendientes que se aprueben, pero las empresas que están dispuestas a hacer esa inversión, que ya está aprobado que inviertan en, cierto que solo se las ha aprobado a estas alturas en fuentes alternativas de energía, dicen, pero la ley me obliga a venderle la electricidad a las distribuidoras de electricidad, y las distribuidoras de electricidad no le pagan al Estado como generador, le deben 500 millones de dólares. No me pueden a mí obligar a venderle a clientes que no me van a pagar. Tiene que darme garantía al Estado. Y eso no se ha resuelto. Hay problemas legales porque todo el entorno energético se está hecho en función de que es el Estado que tiene ese monopolio. Entonces, no se logra destrabar. Los empleados públicos que tienen que firmar dicen, si yo firmo esto, me caerá la Contraloría porque esto es ilegal y no lo quiero hacer. O sea, todo eso hay que romper esas trabas, hay que romper esas trabas. Y por eso necesitamos un gobierno fuerte, con apoyo legislativo importante, que esté dispuesto a traer los cambios. Si no, no. Si este gobierno trae esos cambios ahora, terminará el presidente perdiendo las elecciones y terminará siendo revertido lo que hace. Entonces, nuestras esperanzas es eso. No hay una solución inmediata por el atrapamiento político que estamos, pero con un nuevo gobierno, y yo pienso que el escenario solamente daría si gana Noboa, porque otro candidato que pudiese gustarnos más no llegaría con una mayoría legislativa, duras penas calificarían a la segunda vuelta. Entonces, esa es como yo veo la situación ahora, cómo podemos romper este nudo gordiano de que el país no avanza y no estamos haciendo nada para poder avanzar. Mientras ocurra esto y no haya certezas, economista Spurrier, simplemente ni pensar la aprobación de una reforma laboral y peor al Seguro Social ecuatoriano. Bueno, para empezar, la reforma laboral perdió en la consulta popular, perdió también el arbitraje internacional, o sea, las medidas de importancia económica perdieron. También es cierto que el presidente no hizo ninguna campaña a favor de esas tesis, ¿no? De que necesitaba esas reformas. Entonces, sí, no veo yo ninguna reforma que signifique costo político hoy. No veo lo del diésel hoy, pero es evidente, y yo creo que Mauricio está de acuerdo conmigo, que una vez que el nuevo gobierno, el Fondo Monetario le va a decir, a ver, usted me tiene que cumplir lo del diésel, porque eso es lo central que tiene que hacer ahora, cumplir con la reducción del subsidio del diésel. Y yo pienso que el próximo gobierno, si es de Noboa o de otra persona que quiera mejorar la economía, va a tener que hacerlo. Entonces, pero hoy no veo yo espacio para medidas de costos políticos. El presidente ha mostrado que sí es capaz de hacerlo, como lo hizo con el IVA, pero lo hizo hace ya algún tiempo y ya no va a pesar mayor cosa por el momento de las elecciones. Y lo hizo con los de la gasolina. Aunque hoy día han parado el aumento del precio de la gasolina, todavía hay subsidio en la gasolina, pero lo han parado porque, por el momento, pero ya está el mecanismo que va a permitir que más adelante siga subiendo la gasolina cuando se recupere el precio del petróleo. Eso, pero en estos momentos, de acuerdo, no veo espacio para medidas controvertidas y que le puedan restar apoyo en las elecciones. Economista Mauricio Pozo, efectivamente, como dice Walter, incluso hoy inmersos en un proceso electoral, por tanto esas reformas que usted reclamaba, habrá que seguir pateando hacia adelante hasta encontrar certezas, una fuerza en la Asamblea Nacional que permita articular una política con el nuevo gobierno el próximo año. Mientras tanto, seguimos en suspenso. Bueno, la verdad, Miguel, es que estando de acuerdo con Walter que se requiere un ambiente político adecuado para poder tomar estas acciones, la verdad es que seguimos en esto ya algunos años. Es decir, seguimos hablando exactamente de lo mismo, por una razón u otra. Que porque es un gobierno temporal, que porque se inicia, que porque está por salir, por razones diversas, no avanzamos como debemos avanzar en estos procesos. Inclusive yo diría algo, justo que es un gobierno que estaría
de alguna manera como interino hasta la elección próxima, podría haber adoptado las decisiones. Pero obviamente el presidente que decidió ser candidato ya sabe que tomar acciones en estos temas le puede afectar su respaldo popular y por lo tanto no va a avanzar en esa dirección. Nadie garantiza que en el siguiente lo vaya a hacer. Yo hasta me atrevería a decir que con el espacio político en la Asamblea también es difícil. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque puede ser que ese respaldo sea a costa de que no tope ciertas acciones. Le apoyamos, pero no se le ocurra entrar en temas de diésel o no se le ocurra hablar de decisiones en materia de seguridad social. Entonces, me preocupa que sigamos siempre con algún tipo de limitación y no podamos progresar en estos temas. Fíjese otro que, por ejemplo, no se hace mucho o no se hace nada, por decirlo más francamente. Las empresas públicas. ¿Qué son las empresas públicas? Son instituciones fallidas que no dan resultados. El Estado está administrando algo que no debe administrar y porque no lo hace bien, los incentivos son diferentes. ¿Cuál es un ejemplo? Lo que ya hablamos, el tema de la seguridad social. Pero ¿cuál es otro ejemplo? Petroecuador. ¿Que vamos a seguir con Petroecuador como está? ¿O va a haber algún gobierno que tome decisión, por ejemplo, de abrir el capital, que entren inversionistas de afuera o personas del Ecuador también, y poner un equipo técnico a que maneje la empresa? La producción de petróleo no se recupera. Ahí estamos defendiéndonos como gato patas arriba, como se dice, con el tema del bloque 43, que parece que ahí le buscamos cómo postergar esto de alguna manera para que afecte menos a las finanzas públicas. Pero la institución como tal tiene que cambiar, no puede seguir en la situación en que está. El tema eléctrico que estábamos hablando, las instituciones en general eléctricas, la propia empresa de telecomunicaciones del Estado, CNT, y así podemos seguir, la administración de las hidroeléctricas. Ese no es un rol que tiene que estar el Estado presente. El Estado está para otras cosas, no está para este tipo de roles. Este es un rol netamente empresarial y con las figuras legales vigentes, a pesar de que no hemos podido empujar mucho eso. Me refiero a las alianzas público-privadas, me refiero a esquemas como concesiones, ventas en algunos casos que se podrían hacer por la legislación puntual. Me refiero, por ejemplo, al caso del Banco del Pacífico. Cada vez que hablamos de la venta del Banco del Pacífico, alguien protesta o algún sector se opone y ahí seguimos. Entonces, sí me preocupa y no me da ningún tipo de seguridad el que un nuevo gobierno vaya a tomar estas acciones. Por eso creo que es siempre importante diferenciar entre lo que el gobierno, cualquiera que este sea, tiene que actuar para beneficio del país y el beneficio político del gobernante que quiera estar en un proceso electoral. Economista Pozo, nada de esos temas que usted ha señalado, el tema sector eléctrico, telecomunicaciones, manejo de hidroeléctricas, ha sido tomado para solucionar. Lo que se hace es siguen en las mismas condiciones, incluso el deterioro avanza. Es un problema, Miguel. Y fíjese en las señales que damos, por ejemplo, en la administración de empresas, de entidades estatales, como es la propia banca pública. ¿Quién es el propietario de Banecuador? El Estado. El Estado es el accionista mayoritario de una institución como tal. ¿Usted cree que en una banca privada donde haya capital privado de riesgo le van a aceptar que usted empiece a condonar obligaciones? Eso no va a pasar. Y si lo hace, tiene que hacerlo para beneficio de ciertos sectores en condiciones que no le compliquen la señal hacia adelante. Y yo no digo que no se ayude a los sectores que requieren un apoyo estatal, yo creo que hay que hacerlo. Que les aplacen los plazos, que les bajen las tasas, pero dejar una deuda, por más pequeña que sea, en cero, es una señal de incumplimiento y de no honrar compromisos. Y eso se hace, ¿por qué? Porque es una institución pública.
Y así podemos replicar, lamentablemente, ejemplos de que no es un manejo ordenado en otros sectores. El caso que estábamos conversando de Petroecuador. Recuerde que había Petroamazonas y Petroecuador. Se hizo el trabajo para que exista una sola empresa. Se le encargó al Ministerio de Finanzas, cuando yo estaba, el proceso de la fusión financiera de las dos entidades. 10,000 empleados entre las dos. ¿Sabe cuánto hay ahora? Más de 10,000. O sea, no hay economías de escala. Se supuestamente fusionó y ahí quedó, no pasó nada. Entonces, seguimos en las mismas. Esa es la realidad, lamentablemente, el país. Ojalá, seré el primero en reconocer que un gobierno fuerte que pueda tener apoyo político pueda avanzar en eso. Pero hasta el momento, esos temas están, a mi criterio, absolutamente parqueados. Economista Walter Spurrier, ¿cómo asumir una responsabilidad política para afrontar esto que no cambia? Decía el economista Mauricio Pozo, sectores como el petrolero, Petroecuador, telecomunicaciones, CNT, siguen allí a la deriva, con las mismas cifras, con los mismos números. Sí, así es. No ha habido compromiso para resolver ese nivel de problemas. Pues digo, si bien, como dice Mauricio, no hay seguridad de nada, yo pienso que un gobierno que tenga apoyo de la Asamblea, porque básicamente es su propio bloque, y su propio bloque con unos pocos que pueda conseguir de apoyo, teniendo las perspectivas de 4 años, o sea que ya tiene una perspectiva de que nuevamente iría a las urnas de aquí a 4 años, va a tener la motivación para hacer las reformas ahora, porque así como vamos, pues no llegamos a ninguna parte. O sea que, y eso lo vemos en diagnósticos que nos ha estado dando el gobierno actual. El gobierno actual, si vemos las últimas informaciones que nos da del sector petrolero y lo que nos da del sector eléctrico, nos dice no ha habido inversión en 10 años. Bueno, realmente la crisis empieza en el 2015, que los precios del petróleo estuvieron bajos. Entonces, resulta que si no hay inversión de mantenimiento, eso está colapsando, se está desbaratando. O sea que la parte eléctrica, por ejemplo, hablamos de lo que nos falta para generar electricidad. Pero eso es parte nomás. La de distribución es otro problema, ¿no? Las redes de distribución también necesitan cambiarse. Imagínense si uno tiene un carro que compró hace 10 años y nunca lo ha llevado a darle mantenimiento, lo está destrozando el carro. Eso es lo que estamos haciendo con toda la infraestructura del Estado. Demuestran cómo la mejor central hidroeléctrica que tenemos, que es la de Paute, que es la más antigua, incluso nos sale informando el gobierno de que todo también se está cayendo a pedazos porque no se han reemplazado tubos que ya están desgastados, no se han arreglado sitios donde se está desmoronando los soportes, etcétera. O sea que todo está en función que se desbarata. Necesitamos una gran cantidad de inversión. Un gobierno que se posesione el próximo año con miras que va a estar 4 años en el poder, el país se le cae a pedazos si es que no hace algo. Entonces, y tiene que ser alguien que tenga la capacidad de comunicar, de poder decir a la población, esta es la situación, esto tenemos que hacer, necesito apoyo. Y básicamente, como digo, conseguir la inversión privada, porque la inversión pública no se va a cumplir, porque no va a haber dinero, no, hay que buscar inversión privada. Inversión privada hay, si hay los incentivos, si hay la seguridad jurídica. Inversión privada va a venir de nacionales o extranjeros, y ahí podremos reformar el Estado. Son 10 años, el crecimiento del PIB per cápita en estos 10 años, o sea, digamos 9 años, estrictamente hablando, no tenemos datos de 24 todavía, promedia algo así como 0,4% del PIB en estos 9 años. Y este año va a ser menos, porque aquí hoy va a salir una nueva previsión de lo que va a ser el 2024 y la primera del 2025, pero la anterior era que va a crecer 1%, y si la economía crece 1%, el PIB per cápita crece algo menos de 0. Entonces, en ese sentido, eso ya no puede seguir 10 años sin inversión pública, sin crecimiento de la economía.
los ecuatorianos están emigrando, y no solamente los que pasan por el Darién, gente de pocos recursos, profesionales están migrando, gente que viene incluso de familias muy conectadas, con muy buenos estudios, con buena situación económica, están migrando. No puede ser eso, nos estamos yendo a pedazos. Entonces, si se requiere que alguien, el próximo gobierno, que tenga una visión de largo plazo, no hacerlo ahora, porque si toma las medidas ahora no va a ser reelecto, nos venda la idea de lo que tiene que ser el país para salir adelante. Y si para entonces logramos marginar el correísmo, ese sería el primer paso para encontrar una solución. Economista Spurrier, a esto hay que sumar, a esta situación económica, por ejemplo, el tema del ITT, el cierre del ITT, aun cuando se aspira a hacer paulatinamente, son menos recursos de los que necesita el Ecuador. Sí, y de hecho, no solamente que son menos recursos de lo que teníamos antes, menos recursos de lo que iba a atender, porque el ITT estaba en proceso de incrementar su producción para llegar a posiblemente a 100.000 barriles diarios, y luego que te hay que dedicar plata que no hay para desinvertir en petróleo, ¿no? En un contexto en que todos nuestros vecinos que tienen recursos petroleros o tienen la potencialidad de tener recursos petroleros están invirtiendo fuertemente. En Colombia, Ecopetrol va a invertir con una compañía multinacional una cantidad muy fuerte para buscar petróleo en el Caribe a gran profundidad. Por supuesto, los países de las Guayanas están invirtiendo y encontrando muchos recursos. Brasil, que antes era, hasta hace pocos años, era un país importador, ha estado invertido muy fuertemente. Lo mismo está haciendo Argentina, lo mismo está haciendo México, y aquí somos los únicos que invertimos en reducir la producción petrolera. Eso también hay que reconocer que el presidente Noboa dijo que estaba de acuerdo con eso, cuestión que me parece que en todo caso debe haberse quedado callado, pero no debe haber dicho que estaba de acuerdo con esa política. El tema es que hay que darle la vuelta. De alguna manera, un gobierno más fuerte pienso que va a tener más respeto por parte de la Corte Constitucional, donde hay una mayoría muy sesgada que tiene una visión ambientalista del mundo, una visión en la cual el crecimiento económico no es importante, la inversión no es importante, lo importante es preservar la naturaleza. No algo que signifique crezcamos con protección de la naturaleza, sino algo que dice protejamos la naturaleza independientemente de que pueda, incluso en los aspectos en que puede atacar nuestro nivel de vida. Entonces, eso va a tener que cambiar. Eso si no, pues vamos a tener algún crack importante y de allí se tendrá que salir la solución. Como ya tuvimos a principios del siglo, cuando debido al crack que tuvimos entonces, el gobierno optó por la dolarización, que fue una solución de los problemas en ese momento. Ahora habrá que tomar, si tenemos un nuevo crack, pues habrá que tomar decisiones de cambiar la Constitución y abrir más abiertamente a la inversión privada como una solución a los problemas que tenemos. En consecuencia, sujetos, economista Mauricio Pozo, a esta situación, y habrá que esperar a un suspenso en economía, esperar que el nuevo gobierno que inicie en mayo próximo, ojalá con una mayoría en la Asamblea, pudiera tener fuerza y liderazgo político para afrontar estos problemas estructurales. Si nosotros hacemos una revisión de lo que ha pasado en el país, lo que ha pasado en el país en la última década, lo que podemos colegir es que el país no ha crecido. El país registra tasas absolutamente mediocres, inclusive eliminando el problema del COVID, que sin duda fue la caída más importante que tuvimos, pero en el periodo prepandemia teníamos ya problemas. Recuerde que ya se anunció un programa económico antes de que se inicie el problema del confinamiento y que quedó en cero porque obviamente había que adoptar otro tipo de acciones. Pero si usted hace el recorrido a la fecha, es una década que el país no ha crecido. Y hacia adelante, el escenario que habíamos conversado hace un momento no muestra nada, a mi criterio, auspicioso.
¿Y cuál es el problema de esto? Que si nosotros no identificamos sectores que nos permitan un crecimiento más acelerado, y ahí está el petróleo, con todo lo que ha pasado, ahí está obviamente la parte energética en general, ahí está el tema financiero. El Ecuador sí tiene un potencial de convertirse en un hub financiero en la región por la dolarización, hasta por la situación geográfica del Ecuador, pero no podemos avanzar ahí. El caso más relevante es de la venta o no del Banco del Pacífico. Tenemos la posibilidad de proyectos de infraestructura grande que llevamos conversando 2 décadas. Le hablo, por ejemplo, de la famosa autopista Quito-Guayaquil. Son más de 2.000 millones de ese proyecto. Todo lo que podría acarrear en movilizar el comercio en una vía de 350 kilómetros aproximadamente. No hemos podido encontrar la forma o no hemos avanzado por distintas razones en ese tema, pero ese tipo de proyectos grandes en el área minera, que es otro problema, el área petrolera, el área energética, el área financiera, el tema de la infraestructura, como el ejemplo que estoy citando, nos podría permitir crecer más rápido. Lo que nos hizo el OCP en el año 2002 para el crecimiento económico de esas fechas, nos dio un impulso de crecimiento por cerca de 3 años. En esa época, ese proyecto fue más o menos $3.000 millones entre la construcción del tubo y la exploración. Eso es más o menos hablar ahora de unos 15.000 millones de inversión. Pero para tener 15.000 millones de inversión necesitamos apuntar a proyectos grandes, proyectos emblemáticos que nos generen liquidez en poco tiempo y nos permitan crecer más rápido. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si nosotros vamos a tener el crecimiento que está previsto tan bajo hasta el 28, ¿qué es lo que va a pasar? Que políticamente va a ser muy complicado manejar este país y socialmente también. ¿Cómo yo le explico a la ciudadanía de que hay necesidad de los acuerdos multilaterales, que hay necesidad de ajustar las cuentas públicas, que hay que bajar los subsidios ineficientes, pero el país no crece? Así es. Y si el país no crece, no hay empleo, entonces eso se convierte en un problema para cualquier gobierno muy complicado de administrar. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. Seguiremos hablando, seguiremos convocándoles, economista Walter Respurrier, economista Mauricio Pozo, temas de interés en la economía ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel y Walter. Gracias. 8:52 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos directo a un diálogo con el capitán Freddy Oña, director de operaciones en el Cuerpo de Bomberos de Quito, que le invitamos a un diálogo para conocer cómo se sigue sofocando estos incendios forestales, en unos casos provocados por manos irresponsables, y cuál sería la evaluación del incendio del Panecillo. ¿Cómo ha quedado? Buen día, capitán Oña. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene desplegado todos sus recursos aquí en todo el distrito. En el incendio del día de ayer se ocasionó aproximadamente al mediodía, la cual tuvo labores de extinción hasta aproximadamente 8 o 9 de la noche. Ya a las 7 se notificó que estaba totalmente ya controlado, sin propagación, el tema del incendio. ¿Cuántas hectáreas, en qué condiciones ha quedado luego de estos hechos ocurridos ayer? Aproximadamente 5 hectáreas fueron afectadas aquí en el sector del Panecillo. Es un área bastante turística, nos da bastante lástima ver un escenario que está a vista de todos los quiteños, el daño que causa el fuego y esas personas que tienen una intención justamente de realizar este tipo de quemas y generar estos daños. Este es un diálogo con el capitán Freddy Oña, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito. Que continúe, capitán. Sí, como decía, aproximadamente 5 hectáreas fueron las que se dañaron. Más que todo es un área turística que está a vista de todos los quiteños y causa un dolor, un daño, lo que ocasionan ese tipo de gente que realizan esos tipos de actos delictivos, que se puede decir ya.
quizás en medio de esta situación no se puede compartir con la comunidad para que se empodere de los problemas, alerte más rápidamente y haya una respuesta más oportuna en este sentido. Como ciudadanos nosotros tenemos que realizar justamente el cuidado de nuestros entornos, entre vecinos, verificar cuál es el mal vecino que hace ese tipo de quemas que pueden ocasionar un incendio forestal. Y más que todo, denunciar estos casos de irregularidad. Ahora con las cámaras que tienen los vecinos de las casas, se puede identificar. Tenemos el caso del taxista, que es por una cámara de un domicilio, que verifica, se baja, prende fuego y se va. Pero esto ya no es solo una sanción administrativa, esto ya va con dolo, se identifica como dolo, y esto ya es causa penal, que en este caso ya son de 2 a 3 años que podría incurrir este ciudadano. Claro, es irresponsable que después que admita que estuvo borracho, simplemente tiene que caerle todo el peso de la ley a él. Ahora, ¿cómo va el plan fuego? Nosotros tenemos desplegados todos los recursos, tenemos 25 estaciones en todo el distrito metropolitano, tenemos cámaras de inteligencia artificial que tenemos nosotros para alertar a nosotros y poder desplegar nuestros recursos. Hemos adquirido equipamiento para el personal en temas de seguridad. Tenemos vehículos de abastecimiento de 8,000 galones que adquirimos recién, los cuales nos están ayudando y son efectivos para controlar este tipo de incendios. ¿Y cómo están preparados para las reacciones con estos hechos que se producen intempestivamente? Bueno, el personal está capacitado, todos los años hacemos de entrenamiento, sí. Más que todo es tratar temas de seguridad, porque no los bomberos corremos peligro, tenemos equipamiento, pero también el tema natural, el tema del viento, el tema de la temperatura, la humedad relativa, que son factores condicionantes para el control de este tipo de incendios, generan inseguridad. Y lo principal de todo es de que nuestros bomberos estén seguros, hagan el trabajo que hacemos, pero de manera segura. Capitán Oña, el resto de sectores en donde también hubo incendios, ¿en qué condiciones están? En el sector ¿En Iturcache cómo quedó? El incendio quedó liquidado. Sí, el tema es de que tenemos puntos que todavía están calientes. Hemos elevado aeronaves no tripuladas, las cuales tienen visión termográfica y nos determinan todavía puntos calientes, pero tenemos gente desplegada en estos sitios. En este momento estamos con personal también en el panecillo, estamos evaluando técnicamente, haciendo enfriamiento total, y más que todo los patrullajes que nosotros hacemos con nuestras unidades están siempre constantes en estos puntos. ¿Hay algún incendio que esté latente en este momento o todos ya están en un proceso de liquidación? Bueno, ayer tuvimos un incendio en Chiriboga, el cual también están desplegados recursos, ya está liquidado el incendio, tenemos un punto que está todavía caliente, que tenemos gente trabajando, en el panecillo está totalmente liquidado, y los otros sitios que tenemos otros desplazados recursos solo preventivos, pero ya al momento no tenemos un incendio fijo. Cuando dice Chiriboga, ¿es la vía antigua a Santo Domingo? Exactamente, a la costa, la que se va de la parte de atrás de la Mena, de Chiogallo, hacia atrás. ¿Y eso está controlado también? También está controlado. El día de ayer, aproximadamente a las 7 de la noche, también fue controlado. Aparte de las tareas que cumple el Cuerpo de Bomberos de Quito para sofocar estos incendios, ¿no se puede interactuar de una mejor manera con las comunidades para concienciar, que sean los primeros que se empoderen del problema y alerten más rápidamente y permitan evitar que crezca y se haga una dimensión como ocurrir en Iturcache? Sí, nosotros tenemos campañas preventivas y de mitigación, en las cuales tenemos tareas de sensibilización en este tipo de escenarios, los cuales son entre la ciudad y el bosque. Todos los recursos en tema preventivo, hemos desplegado afiches, ustedes ven toda la estrategia comunicacional que hemos implementado en buses, en meseros, en vallas, los cuales se tienen que dar efecto con el mensaje preventivo a la ciudad. Y más que todo, nosotros como ciudadanos apoderarnos, esta es nuestra ciudad, no dejemos de que esto opaque a la cara de Dios.
Bien, ¿qué mensaje daría usted a la población para evitar, por un lado, estos hechos y peor, cuando hay gente irresponsable que ha metido mano? Principalmente comuniquemos, sí, denunciemos los actos inusuales de la gente, de vecinos, malos vecinos, de que todavía tienen el tema del estigma de que prender fuego en el terreno le va a dar mejores cosechas. Eso ya pasó, eso ya no es. Podemos tomar otras actitudes y más que todo empoderarnos, porque la ciudad que nosotros cuidamos al momento va a ser la ciudad de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos van a vivir aquí y tenemos que cuidar. Bien, al capitán Freddy Oña, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y darnos a conocer el estado del Panecillo y los otros sitios donde ha habido incendios. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Vamos de inmediato al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera promocionar el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Sábado, 8 horas, vamos a abordar un tema de la semana: el archivo del juicio político a la fiscal general en la Asamblea Nacional, la crisis y la corrupción en la justicia que genera inseguridad jurídica y refleja las debilidades institucionales y la podredumbre en la función judicial. Y la pregunta a despejar: jueces y concursos sin probidad notoria. Invitados el doctor José Chalco, constitucionalista, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista, y el doctor Jaime Vintimilla, jurista y catedrático también. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, viene el segmento Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender.